Dignitas Persona, sobre algunas cuestiones de bioética, Congregación para la Doctrina de la Fe. Introducción. A cada ser humano, desde la concepción hasta la muerte natural, se le debe reconocer la dignidad de persona. Este principio fundamental, que expresa un gran sí a la vida humana, debe ocupar un lugar central en la reflexión ética sobre la investigación biomédica, que reviste una importancia siempre mayor en el mundo de hoy. El magisterio de la Iglesia ya ha intervenido varias veces para aclarar y solucionar problemas morales relativos a este campo. De particular relevancia en esta materia ha sido la instrucción Donum Vitae. La celebración de los 20 años de su publicación ofrece una buena oportunidad para poner al día tal documento. La enseñanza de dicha instrucción conserva intacto su valor tanto por los principios que allí se recuerdan como por los juicios morales expresados. Sin embargo, las nuevas tecnologías biomédicas introducidas en este ámbito delicado de la vida del ser humano y de la familia provocan ulteriores interrogantes, en particular dentro del sector de la investigación sobre los embriones humanos, del uso para fines terapéuticos de las células troncales o células madre, y en otros campos de la medicina experimental. Esto ha planteado nuevas preguntas que requieren una respuesta. La rapidez de los progresos científicos y la difusión que se les da en los medios de comunicación social provocan esperanza y perplejidad en sectores cada vez más vastos de la opinión pública. Para reglamentar jurídicamente los problemas que van surgiendo a menudo, se apela a los cuerpos legislativos e incluso a la consulta popular. Estas razones han llevado a la Congregación para la Doctrina de la Fe a publicar una nueva instrucción de naturaleza doctrinal que afronta algunos problemas recientes a la luz de los criterios enunciados en la instrucción Donum Vitae y reexamina otros temas ya tratados que necesitan más aclaraciones. En la realización de esta tarea se ha tenido siempre presentes los aspectos científicos correspondientes, aprovechando los estudios llevados a cabo por la Pontificia Academia para la Vida y las aportaciones de un gran número de expertos para confrontarlos con los principios de la antropología cristiana. Las encíclicas Veritatis Splendor y Evangelium Vitae de Juan Pablo II y otras intervenciones del magisterio ofrecen indicaciones claras acerca del método y del contenido para el examen de los problemas considerados. En el variado panorama filosófico y científico actual es posible constatar, de hecho, una amplia y calificada presencia de científicos y filósofos que, en el espíritu del juramento de Hipócrates, ven en la ciencia médica un servicio a la fragilidad del hombre para curar las enfermedades, aliviar el sufrimiento y extender los cuidados necesarios de modo equitativo a toda la humanidad. Pero no faltan representantes de los campos de la filosofía y de la ciencia que consideran el creciente desarrollo de las tecnologías biomédicas desde un punto de vista sustancialmente eugenésico, al proponer
principios y juicios morales para la investigación biomédica sobre la vida humana, la Iglesia Católica se vale de la razón y de la fe, contribuyendo así a elaborar una visión integral del hombre y de su vocación, capaz de acoger todo lo bueno que surge de las obras humanas y de las tradiciones culturales y religiosas que frecuentemente muestran una gran reverencia por la vida. El magisterio quiere ofrecer una palabra de estímulo y confianza a la perspectiva cultural que ve la ciencia como un precioso servicio al bien integral de la vida y dignidad de cada ser humano. La Iglesia, por tanto, mira con esperanza la investigación científica, deseando que sean muchos los cristianos que contribuyen al progreso de la biomedicina y testimonien su fe en este ámbito. Además, desea que los resultados de esta investigación se pongan también a disposición de quienes trabajan en las áreas más pobres y azotadas por las enfermedades, para afrontar las necesidades más urgentes y dramáticas desde el punto de vista humanitario. En fin, quiere estar presente junto a cada persona que sufre en el cuerpo y en el espíritu, para ofrecerle no solamente consuelo, sino también luz y esperanza. Luz y esperanza que dan sentido también a los momentos de enfermedad y a la experiencia de la muerte, que pertenecen de hecho a la vida humana y caracterizan su historia, abriéndola al misterio de la resurrección. La mirada de la Iglesia, en efecto, está llena de confianza porque la vida vencerá. Esta es para nosotros una esperanza segura. Sí, la vida vencerá, puesto que la verdad, el bien, la alegría y el verdadero progreso están de parte de la vida, y de parte de la vida está también Dios, que ama la vida y la da con generosidad. La presente instrucción se dirige a los fieles cristianos y a todos los que buscan la verdad. Comprende tres partes. La primera recuerda algunos aspectos antropológicos, teológicos y éticos de importancia fundamental. La segunda afronta nuevos problemas relativos a la procreación. La tercera parte examina algunas nuevas propuestas terapéuticas que implican la manipulación del embrión del patrimonio genético humano. Primera parte: aspectos antropológicos, teológicos y éticos de la vida y la procreación humana. En las últimas décadas, las ciencias médicas han avanzado considerablemente en el conocimiento de la vida humana y de los estadios iniciales de su existencia. Se ha llegado a conocer mejor las estructuras biológicas del hombre y el proceso de su generación. Estos avances son ciertamente positivos y merecen apoyo cuando sirven para superar o corregir patologías y ayudan a restablecer el desarrollo normal de los procesos generativos. Son, en cambio, negativos y por tanto no se pueden aprobar cuando implican la supresión de seres humanos. Se vale de medios que lesionan la dignidad de la persona o se adoptan para finalidades contrarias al bien integral del hombre. El cuerpo de un ser humano desde los primeros estadios de su existencia no se puede reducir al conjunto de células. El cuerpo embrionario se desarrolla progresivamente según un programa bien definido y con un fin propio que se manifiesta con el nacimiento según un programa de cada niño.
Conviene aquí recordar el criterio ético fundamental expresado en la instrucción Donum Vitae para valorar las cuestiones morales en relación a las intervenciones sobre el embrión humano. El fruto de la generación humana desde el primer momento de su existencia, es decir, desde la constitución del cigoto, exige el respeto incondicionado que es moralmente debido al ser humano en su totalidad corporal y espiritual. El ser humano debe ser respetado y tratado como persona desde el instante de su concepción, y por eso a partir de ese mismo momento se le deben reconocer los derechos de la persona, principalmente el derecho inviolable de todo ser humano inocente a la vida. La afirmación de carácter ético que la misma razón puede reconocer como verdadera y conforme a la ley moral natural, debería estar en los fundamentos de todo orden jurídico. Presupone en efecto una verdad de carácter ontológico, en virtud de cuanto la mencionada instrucción ha puesto en evidencia acerca de la continuidad del desarrollo del ser humano, teniendo en cuenta los sólidos aportes del campo científico. Si la instrucción Donum Vitae no definió que el embrión es una persona, lo hizo para no pronunciarse explícitamente sobre una cuestión de índole filosófica. Sin embargo, puso de relieve que existe un nexo intrínseco entre la dimensión ontológica y el valor específico de todo ser humano. Aunque la presencia de una alma espiritual no se puede reconocer a partir de la observación de ningún dato experimental, las mismas conclusiones de la ciencia sobre el embrión humano ofrecen una indicación preciosa para discernir racionalmente una presencia personal desde este primer surgir de la vida humana. ¿Cómo un individuo humano podría no ser persona humana? En efecto, la realidad del ser humano a través de toda su vida, antes y después del nacimiento, no permite que se le atribuya ni un cambio de naturaleza ni una gradación de valor moral, pues muestra una plena cualificación antropológica y ética. El embrión humano, por lo tanto, tiene desde el principio la dignidad propia de la persona. El respeto de esa dignidad concierne a todos los seres humanos, porque cada uno lleva inscrito en sí mismo de manera indeleble su propia dignidad y valor. El origen de la vida humana, por otro lado, tiene su auténtico contexto en el matrimonio y la familia, donde es generada por medio de un acto que expresa el amor recíproco entre el hombre y la mujer. Una procreación verdaderamente responsable para con quien ha de nacer es fruto del matrimonio. El matrimonio, presente en todos los tiempos y culturas, es una sabia institución del Creador para realizar en la humanidad su designio de amor. Los esposos, mediante su recíproca donación personal, propia y exclusiva de ellos, tienden a la comunión de sus seres en orden a un mutuo perfeccionamiento personal, para colaborar con Dios en la generación y en el orden a un mutuo perfeccionamiento personal, para colaborar con Dios en la generación
y en la educación de nuevas vidas. En la fecundidad del amor conyugal, el hombre y la mujer ponen de manifiesto que en el origen de su vida matrimonial hay un sí genuino que se pronuncia y se vive realmente en la reciprocidad, permaneciendo siempre abierto a la vida. La ley natural que está en la base del reconocimiento de la verdadera igualdad entre personas y pueblos debe reconocerse como la fuente en la que se ha de inspirar también la relación entre los esposos en su responsabilidad al engendrar nuevos hijos. La transmisión de la vida está inscrita en la naturaleza y sus leyes siguen siendo norma no escrita a la que todos deben remitirse. La Iglesia tiene la convicción de que la fe no solo acoge y respeta lo que es humano, sino que también lo purifica, lo eleva y lo perfecciona. Dios, después de haber creado al hombre a su imagen y semejanza, ha calificado su criatura como muy buena, para más tarde asumirla en el Hijo de Dios. En el misterio de la encarnación confirmó la dignidad del cuerpo y del alma que constituyen el ser humano. Cristo no desdeñó la corporeidad humana, sino que reveló plenamente su sentido y valor. En realidad, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Convirtiéndose en uno de nosotros, el Hijo hace posible que podamos convertirnos en hijos de Dios, partícipes de la naturaleza divina. Esta nueva dimensión no contrasta con la dignidad de la criatura, que todos los hombres pueden reconocer por medio de la razón, sino que la eleva a un horizonte de vida más alto, que es el propio de Dios, y permite reflexionar más adecuadamente sobre la vida humana y los actos que le dan existencia. A la luz de estos datos de fe, adquiere mayor énfasis y queda más reforzado el respeto que, según la razón, se le debe al individuo humano. Por eso no hay contraposición entre la afirmación de la dignidad de la vida humana y el reconocimiento de su carácter sagrado. Los diversos modos con que Dios cuida del mundo y del hombre no solo se excluyen entre sí, sino que se sostienen y se compenetran recíprocamente. Todos tienen su origen y confluyen en el eterno designio sabio y amoroso con el que Dios predestina a los hombres a reproducir la imagen de su Hijo. A partir del conjunto de estas dos dimensiones, la humana y la divina, se entiende mejor el porqué del valor inviolable del hombre. Él posee una vocación eterna y está llamado a compartir el amor trinitario del Dios vivo. Este valor se aplica indistintamente a todos. Solo por el hecho de existir, cada hombre tiene que ser plenamente respetado. Hay que excluir la introducción de criterios de discriminación de la dignidad humana basados en el desarrollo biológico, psíquico, cultural o en el estado de salud de individuo. En cada fase de la existencia del hombre, creado a imagen de Dios, se refleja el rostro de su Hijo unigénito. Este amor ilimitado y casi incomprensible de Dios al hombre revela hasta qué punto la persona humana es digna de ser amada por sí misma
independientemente de cualquier otra consideración, inteligencia, belleza, salud, juventud, integridad, etc. En definitiva, la vida humana siempre es un bien, puesto que es manifestación de Dios en el mundo, signo de su presencia, resplandor de su gloria. Las dimensiones naturales y sobrenatural de la vida humana permiten también comprender mejor en qué sentido los actos que conceden al ser humano la existencia, en los que el hombre y la mujer se entregan mutuamente, son un reflejo del amor trinitario. Dios, que es amor y vida, ha inscrito en el varón y en la mujer la llamada a una especial participación en su ministerio de comunión personal y en su obra de creador y de padre. El matrimonio cristiano hunde sus raíces en el complemento natural que existe entre el hombre y la mujer y se alimenta mediante la voluntad personal de los esposos de compartir su proyecto de vida, lo que tienen y lo que son. Por esto, tal comunión es el fruto y el signo de una exigencia profundamente humana, pero en Cristo Señor, Dios asume esta exigencia humana, la confirma, la purifica y la eleva, llevándola a la perfección con el sacramento del matrimonio. El Espíritu Santo, infundido en la celebración sacramental, ofrece a los esposos cristianos el don de una comunión nueva de amor que es imagen viva y real de la singularísima unidad que hace de la Iglesia el indivisible cuerpo místico del Señor Jesús. Juzgando desde el punto de vista ético algunos resultados de las recientes investigaciones de la medicina sobre el hombre y sus orígenes, la Iglesia no interviene en el ámbito de la ciencia médica como tal, sino invita a los interesados a actuar con responsabilidad ética y social. Ella les recuerda que el valor ético de la ciencia biomédica se mide en referencia tanto al respeto incondicional debido a cada ser humano en todos los momentos de su existencia, como a la tutela de la especificidad de los actos personales que transmiten la vida. La intervención del magisterio es parte de su misión de promover la formación de las conciencias, enseñando auténticamente la verdad que es Cristo y al mismo tiempo declarando y confirmando con autoridad los principios del orden moral que emanan de la misma naturaleza. Segunda parte, nuevos problemas relativos a la procreación. A la luz de los principios que se acaban de recordar, conviene examinar ahora algunos problemas relativos a la procreación que han aflorado y han sido mejor delineados en los años siguientes a la publicación de la Instrucción Donum Vitae. Las técnicas de ayuda a la fertilidad. Con referencia al tratamiento de la infertilidad, las nuevas técnicas médicas tienen que respetar tres bienes fundamentales: el derecho a la vida y a la integridad física de cada ser humano, desde la concepción hasta la muerte natural. B, la unidad del matrimonio, que implica el respeto recíproco del derecho de los cónyuges a convertirse en padre y madre, solamente el uno a través del otro. Los valores respectivamente humanos de la sexualidad que exigen que la procreación de una persona humana sea querida como el fruto del acto conyugal específico del amor entre los esposos. Las técnicas que
las técnicas que se presentan como una ayuda para la procreación no deben rechazarse por el hecho de ser artificiales. Como tales testimonian las posibilidades de la medicina, pero deben ser valoradas moralmente por su relación con la dignidad de la persona humana, llamada a corresponder a la vocación divina, al don del amor y al don de la vida. A la luz de este criterio hay que excluir todas las técnicas de fecundación artificial heteróloga y las técnicas de fecundación artificial homóloga que constituyen el acto conyugal. Son, en cambio, admisibles las técnicas que se configuran como una ayuda al acto conyugal y a su fecundidad. La instrucción Donum Vitae se expresa en este modo: el médico está al servicio de la persona y de la procreación humana. No le corresponde la facultad de disponer o decidir sobre ellas. El acto médico es respetuoso de la dignidad de las personas cuando se dirige a ayudar al acto conyugal, ya sea para facilitar su realización o para que el acto normalmente realizado consiga su fin. Y a propósito de la inseminación artificial, acto normalmente realizado consiga su fin. Y a propósito de la inseminación artificial homóloga, dice: la inseminación artificial homóloga dentro del matrimonio no se puede admitir, salvo en el caso en que el medio técnico no sustituya al acto conyugal, sino que sea una facilitación y una ayuda para que aquel alcance su finalidad natural. Son ciertamente lícitas las intervenciones que tienen por finalidad remover los obstáculos que impiden la fertilidad natural, como por ejemplo el tratamiento hormonal de la infertilidad de origen gonádico, el tratamiento quirúrgico de una endometriosis, la desobstrucción de las trompas o bien la restauración microquirúrgica de su perviedad. Todas estas técnicas pueden ser consideradas como auténticas terapias en la medida en que, una vez superada la causa de la infertilidad, los esposos pueden realizar actos conyugales con un resultado procreador, sin que el médico tenga que interferir directamente en el acto conyugal. Ninguna de estas técnicas reemplaza el acto conyugal, que es el único digno de una procreación realmente responsable. Para responder a las expectativas de tantos matrimonios estériles deseosos de tener un hijo, habría que alentar, promover y facilitar con oportunas medidas legislativas el procedimiento de adopción de los numerosos niños huérfanos, siempre necesitados de un hogar doméstico para su adecuado desarrollo humano. Finalmente, hay que observar que merecen ser estimuladas las investigaciones e inversiones dedicadas a la prevención de la esterilidad, fecundación in vitro y eliminación voluntaria de embriones. La instrucción Donum Vitae puso en evidencia que la fecundación in vitro comporta muy frecuentemente la eliminación voluntaria de embriones. Algunos han pensado que ese hecho se debía al uso de una técnica aún parcialmente imperfecta. En cambio, la experiencia posterior ha demostrado que todas las técnicas de fecundación in vitro se desarrollan de hecho como si el embrión humano fuera un simple cúmulo de células que se usan, se seleccionan y se descartan. Es verdad que alrededor de 1/3 de las mujeres que recurren a la procreación artificial llegan a tener un niño. Sin embargo, hay que notar que, considerando la relación entre el número total de embriones producidos y el de los efectivamente nacidos,
el número de embriones sacrificados es altísimo. Los especialistas de las técnicas de fecundación in vitro aceptan estas pérdidas como el precio que hay que pagar para conseguir resultados positivos. En realidad es extremadamente preocupante que la investigación en este campo se dirija sobre todo a conseguir mejores resultados en términos de porcentaje de niños nacidos respecto al número de mujeres que inician el tratamiento, pero no parece efectivamente interesada en el derecho a la vida de cada embrión. Se objeta a menudo que la mayoría de las veces las pérdidas de embriones serían preterintencionales y que incluso se producirían contra la voluntad de padres y médicos. Se afirma que se trataría de riesgos y no muy diferentes de los relacionados con el proceso natural de generación y que querer transmitir la vida sin correr ningún riesgo llevaría de hecho a abstenerse de hacerlo. Pero si es verdad que en el ámbito de la procreación in vitro no todas las pérdidas de embriones tienen la misma relación con la voluntad de los sujetos interesados, también lo es que en muchos casos el abandono, la destrucción o las pérdidas de embriones son previstas e intencionales. Los embriones defectuosos producidos in vitro son directamente descartados. Son cada vez más frecuentes los casos de parejas no estériles que recurren a las técnicas de procreación artificial bajo el único objetivo de poder hacer una selección genética de sus hijos. En muchos países es praxis común estimular el ciclo femenino en orden a obtener un alto número de óvulos que son fecundados. Entre los embriones obtenidos, un cierto número es transferido al seno materno, mientras los demás se congelan para posibles intervenciones reproductivas futuras. El fin de la transferencia múltiple es asegurar, dentro de lo posible, la implantación de al menos un embrión. El medio empleado para lograr este objetivo es la utilización de un número mayor de embriones con respecto al hijo deseado, previendo que algunos se pierdan y que en todo caso se evite un embarazo múltiple. De este modo, la técnica de la transferencia múltiple lleva de hecho un trato puramente instrumental de los embriones. Impresiona el hecho de que tanto la deontología profesional más elemental como las autoridades sanitarias jamás admitirían en ningún otro ámbito de la medicina una técnica con una tasa global tan alta de resultados negativos y fatales. En realidad, las técnicas de fecundación in vitro se aceptan porque existe la presunción de que el embrión no merece pleno respeto cuando está en competición con deseos que hay que satisfacer. Esta triste realidad, a menudo silenciada, es del todo deplorable en cuanto a las distintas técnicas de reproducción artificial que parecerían puestas al servicio de la vida y que son practicadas no pocas veces con esta intención, en realidad dan pie a nuevos atentados contra la vida. La Iglesia además considera que es éticamente inaceptable la disociación de la procreación del contexto integralmente personal del acto conyugal. La procreación humana es un acto personal de la pareja hombre-mujer que no admite ningún tipo de delegación sustitutiva. La aceptación pasiva de la altísima tasa de pérdidas, abortos, producidas por las técnicas de fecundación in vitro demuestra con elocuencia que la sustitución del acto conyugal
con un procedimiento técnico, además de no estar en conformidad con el respeto debido a la procreación, que no se reduce a la dimensión reproductiva, contribuye a debilitar la conciencia del respeto que se le debe a cada ser humano. Por el contrario, la conciencia de tal respeto se ve favorecida por la intimidad de los esposos, animada por el amor conyugal. La Iglesia reconoce la legitimidad del deseo de un hijo y comprende los sufrimientos de los cónyuges afligidos por el problema de la infertilidad. Sin embargo, ese deseo no puede ser antepuesto a la dignidad que posee cada vida humana hasta el punto de someterla a un dominio absoluto. El deseo de un hijo no puede justificar la producción del mismo, así como el deseo de no tener un hijo ya concebido no puede justificar su abandono o destrucción. En realidad, se tiene la impresión de que algunos investigadores carentes de referencias éticas y conscientes de las potencialidades del progreso tecnológico ceden a la lógica de satisfacer lo que cada cual desea objetivamente, así como a la fuerte presión económica propia de este campo. Frente a la instrumentalización del ser humano en el estadio embrionario, hay que repetir que el amor de Dios no hace diferencia entre el recién concebido, aún en el seno de su madre, y el niño o el joven o el hombre maduro o el anciano. No hace diferencia porque en cada uno de ellos ve la huella de su imagen y semejanza. Por eso el magisterio de la Iglesia ha proclamado constantemente el carácter sagrado e inviolable de toda vida humana desde su concepción hasta su fin natural. La inyección intracitoplásmica de espermatozoides, ICSI. Entre las técnicas de fecundación artificial más recientes ha asumido progresivamente un particular relieve la inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Por su eficacia, esta técnica es la más utilizada y puede superar diversas formas de esterilidad masculina. Como la fecundación in vitro, de la cual constituye una variante, la inyección intracitoplásmica de espermatozoides es una técnica intrínsecamente ilícita, pues supone una completa disociación entre la procreación y el acto conyugal. En efecto, también la inyección intracitoplásmica de espermatozoides se realiza fuera del cuerpo de los cónyuges por medio de gestos de terceras personas, cuya competencia y actividad técnica determina el éxito de la intervención. Confía la vida y la identidad del embrión al poder de los médicos y de los biólogos e instaura un dominio de la técnica sobre el origen y sobre el destino de la persona humana. Una tal relación de dominio es en sí contraria a la dignidad y a la igualdad que debe ser común a padres e hijos. La concepción in vitro es el resultado de la acción técnica que antecede la fecundación. Esta no es de hecho obtenida ni positivamente querida como la expresión y el fruto de un acto específico de la unión conyugal. El congelamiento de embriones. Uno de los métodos utilizados para mejorar el grado de éxito de las técnicas de procreación in vitro es el aumento de los tratamientos sucesivos. Para no repetir la extracción de óvulos de la mujer, se procede a una única extracción múltiple, seguida por la crioconservación de una parte importante de los embriones producidos in vitro. Esto se hace
previendo la posibilidad de un segundo ciclo de tratamiento en el caso de que fracase el primero, o bien porque los padres podrían querer otro embarazo. En ocasiones se procede además al congelamiento de los embriones destinados a la primera transferencia, porque la estimulación hormonal del ciclo femenino produce efectos que aconsejan esperar la normalización de las condiciones fisiológicas antes de proceder al traslado de los embriones al seno materno. La crioconservación es compatible con el respeto debido a los embriones humanos. Presupone su producción in vitro, los expone a graves riesgos de muerte o de daño a su integridad física, en cuanto un alto porcentaje no sobrevive al procedimiento de congelación y descongelación. Los priva al menos temporalmente de la acogida y gestación materna. Los pone en una situación susceptible de ulteriores ofensas y manipulaciones. La mayor parte de los embriones no utilizados quedan huérfanos. Sus padres no los solicitan y a veces se pierden sus huellas. Eso explica la existencia de depósitos de millares de embriones congelados en casi todos los países donde se practica la fecundación in vitro. En relación al gran número de embriones congelados ya existentes, se plantea la siguiente pregunta: ¿qué hacer con ellos? Algunos se interrogan al respecto ignorando el carácter ético de la cuestión, movidos únicamente por la necesidad de observar el precepto legal de vaciar cada cierto tiempo los depósitos de los centros de crioconservación, que después se volverán a llenar. Otros, en cambio, son conscientes de que se ha cometido una grave injusticia y se interrogan sobre el modo de cumplir el deber de repararla. Son claramente inaceptables las propuestas de utilizar tales embriones para la investigación o para usos terapéuticos, porque implica tratarlos como simple material biológico y comportan su destrucción. Tampoco es admisible la propuesta de descongelar estos embriones y, sin reactivarlos, utilizarlos para la investigación como si fueran simples cadáveres. También la propuesta de ponerlos a disposición de esposos estériles como terapia de infertilidad no es éticamente aceptable por las mismas razones que hacen ilícita tanto la procreación artificial heteróloga como toda forma de maternidad subrogada. Esta práctica implicaría además otros problemas de tipo médico, psicológico y jurídico. Para dar la oportunidad de nacer a tantos seres humanos condenados a la destrucción, se ha planteado la idea de una adopción prenatal que trata de una propuesta basada en la loable intención de respetar y defender la vida humana que, sin embargo, presenta problemas éticos no diferentes de los ya mencionados. En definitiva, es necesario constatar que los millares de embriones que se encuentran en estado de abandono determinan una situación de injusticia que es de hecho irreparable. Por científico y de modo particular a los médicos para que se detenga. Por ello, Juan Pablo II dirigió una llamada a la conciencia de los responsables del mundo científico y de modo particular a los médicos para que se detenga la producción de embriones humanos, teniendo en cuenta que no se vislumbra una salida moralmente lícita para el destino humano de los miles y miles de embriones congelados que son y siguen siendo siempre titulares de los derechos esenciales y que por tanto hay que tutelar jurídicamente como personas humanas. El congelamiento de óvulos. Para evitar los graves problemas éticos suscitados por la
crioconservación de embriones en el ámbito de las técnicas de fecundación in vitro, se han presentado la propuesta de congelar los óvulos cuando se han extraído un número congruo de óvulos, considerando que pueden darse ulteriores ciclos de procreación artificial. Se prevé fecundar solamente los óvulos que serán trasladados a la madre, mientras los demás serían congelados para ser eventualmente fecundados y trasladados a la madre en caso de que el primer intento fracase. Al respecto, hay que precisar que la crioconservación de óvulos en orden al proceso de procreación artificial es moralmente inaceptable. La reducción embrionaria. Algunas técnicas usadas en la procreación artificial, sobre todo la transferencia de varios embriones al seno materno, han dado lugar a un aumento significativo del porcentaje de embarazos múltiples. Debido a esto, se ha ideado la llamada reducción embrionaria, que consiste en una intervención para reducir el número de embriones o fetos presentes en el seno materno mediante la directa supresión de algunos. La decisión de suprimir seres humanos que con anterioridad han sido intensamente deseados representa una paradoja y a menudo comporta sufrimientos y sentimientos de culpa que pueden durar años. Desde el punto de vista ético, la reducción embrionaria es un aborto intencional selectivo. Se trata en efecto de una eliminación deliberada y directa de uno o más seres humanos inocentes en la fase inicial de su existencia, y como tal constituye siempre un desorden moral grave. Los argumentos propuestos para justificar éticamente la reducción embrionaria a menudo se basan en analogías con catástrofes naturales o situaciones de emergencias en las que, a pesar de la buena voluntad, no es posible salvar a todas las personas implicadas. Estas analogías no pueden fundamentar en ningún modo un juicio moral positivo sobre una práctica directamente abortiva. Otras veces se acude a principios morales como el del mal menor o el del doble efecto, que aquí no tienen aplicación alguna. Nunca es lícito, en efecto, realizar de modo deliberado y directo una acción intrínsecamente ilícita, ni siquiera en vistas de un fin bueno. El fin no justifica los medios. El diagnóstico preimplantatorio. El diagnóstico preimplantatorio es una forma de diagnóstico prenatal vinculada a las técnicas de fecundación artificial que prevé el diagnóstico genético de los embriones formados in vitro antes de su traslado al seno materno. Se efectúa con objeto de tener la seguridad de trasladar a la madre solo embriones sin defectos o con un sexo determinado o con algunas cualidades particulares. En otros tipos de diagnóstico prenatal, la fase de diagnóstico está completamente separada de la fase de la eventual eliminación de embriones, y los esposos son libres de acoger al niño enfermo. Al diagnóstico preimplantatorio, por el contrario, sigue ordinariamente la eliminación del embrión que ha sido designado como sospechoso de poseer defectos genéticos o cromosómicos, o de ser de un sexo no querido, o de tener cualidades no deseadas. El diagnóstico preimplantatorio, siempre vinculado con la fecundación artificial, que ya de suyo es intrínsecamente ilícita, se ordena de hecho a una selección cualitativa con la consecuente destrucción de embriones, la cual se configura como una práctica abortiva precoz
El diagnóstico preimplantatorio es, por lo tanto, expresión de aquella mentalidad eugenésica que acepta el aborto selectivo para impedir el nacimiento de niños afectados por varios tipos de anomalías. Semejante mentalidad es ignominiosa y totalmente reprobable, porque pretende medir el valor de una vida humana siguiendo solo parámetros de normalidad y de bienestar físico, abriendo así el camino a la legitimación incluso del infanticidio y de la eutanasia. Tratando el embrión humano como simple material de laboratorio, se produce también una alteración y una discriminación en lo que se refiere al concepto mismo de dignidad humana. La dignidad pertenece de igual modo a cada ser humano individual y no depende del proyecto familiar, la condición social, la formación cultural o el estado de desarrollo físico. Si en otros tiempos, aún aceptando el concepto y las exigencias de la dignidad humana en general, se practicó la discriminación por motivos de raza, religión o condición social, hoy se asiste a una no menos grave e injusta discriminación que lleva a no reconocer el estatuto ético y jurídico de seres humanos afectados por graves patologías e incapacidades. Se olvida así que las personas enfermas y minusválidas no son una especie de categoría aparte, porque la enfermedad y la incapacitación pertenecen a la condición humana y tocan a todos en primera persona, incluso cuando no se tiene una experiencia directa de ello. Tal discriminación es inmoral y debería ser considerada jurídicamente inaceptable. De igual modo, sería necesario eliminar las barreras culturales, económicas y sociales que socavan el pleno reconocimiento y la tutela de las personas minusválidas y enfermas. Nuevas formas de interpretación y contragestación. Junto a los medios anticonceptivos propiamente dichos que impiden la concepción después de un acto sexual, existen otros medios técnicos que actúan después de la fecundación, antes y después de la implantación en el útero del embrión ya constituido. Estas técnicas son interceptivas cuando interceptan el embrión antes de su anidación en el útero materno y contragestativas cuando provocan la eliminación del embrión apenas implantado. Para favorecer la difusión de los medios interceptivos, a veces se afirma que su mecanismo de acción aún no sería conocido suficientemente. Es verdad que no siempre se cuenta con un conocimiento completo del mecanismo de acción de los distintos fármacos usados, pero los estudios experimentales demuestran que en los medios interceptivos está ciertamente presente el efecto de impedir la implantación. Sin embargo, esto no significa que tales medios provocan un aborto cada vez que se usan, pues no siempre se da la fecundación después de una relación sexual. Pero hay que notar que la intencionalidad abortiva generalmente está presente en la persona que quiere impedir la implantación de un embrión en el caso de que hubiese sido concebido y que por tanto pide o prescribe fármacos interceptivos. Cuando hay un retraso menstrual se recurre a veces a la contragestación, que es practicada habitualmente dentro de la primera o segunda semana después de la constatación del retraso. El objetivo declarado es hacer reaparecer la menstruación, pero en realidad se trata de un aborto de un embrión apenas anidado. Como se sabe, el aborto es la eliminación deliberada y directa
como quiera que se realice de un ser humano en la fase inicial de su existencia, que va de la concepción al nacimiento. Por tanto, el uso de los medios de intercepción y contragestación forma parte del pecado de aborto y es gravemente inmoral. Además, en caso de que se alcance la certeza de haber realizado un aborto, se dan las graves consecuencias penales previstas en el derecho canónico. Tercera parte. Nuevas propuestas terapéuticas que comportan la manipulación del embrión o del patrimonio genético humano. Los conocimientos adquiridos en los últimos años han abierto nuevas perspectivas para la medicina regenerativa y para el tratamiento de las enfermedades de origen genético. En particular, ha suscitado un gran interés la investigación sobre las células troncales embrionarias en relación a las posibles aplicaciones terapéuticas futuras. Sin embargo, estas no han demostrado hasta hoy ningún resultado efectivo, a diferencia de la investigación sobre las células troncales adultas, ya que algunos han creído que las metas terapéuticas eventualmente alcanzables a través de las células troncales embrionarias podrían justificar distintas formas de manipulación y destrucción de embriones humanos. Han surgido una serie de cuestiones en el ámbito de la terapia génica, la clonación y la utilización de células troncales, sobre las que es necesario un atento discernimiento moral. La terapia génica. Con el término terapia génica se entiende comúnmente la aplicación al hombre de las técnicas de ingeniería genética con una finalidad terapéutica, es decir, con el objetivo de curar enfermedades de origen genético, aunque recientemente se intenta aplicar la terapia génica a enfermedades no hereditarias, especialmente al cáncer. En teoría es posible aplicar la terapia génica en dos distintos niveles, el de las células somáticas y el de las células germinales. La terapia génica somática se propone eliminar o reducir defectos genéticos presentes a nivel de células somáticas, es decir, de células no reproductivas que componen los tejidos y los órganos del cuerpo. Se trata en este caso de intervenciones dirigidas a determinados campos celulares con efectos limitados al solo individuo. La terapia génica germinal apunta en cambio a corregir defectos genéticos presentes en células de la línea germinal, de modo que los defectos terapéuticos conseguidos sobre el sujeto se transmitan a su eventual descendencia. Las intervenciones de terapia génica, tanto somática como germinal, pueden ser efectuadas antes del nacimiento, en cuyo caso se habla de terapia génica in útero, o después del nacimiento, sobre el niño o el adulto. Para la valoración moral hay que tener presente estas distinciones. Las intervenciones sobre células somáticas con finalidad estrictamente terapéutica son, en principio, moralmente lícitas. Tales intervenciones quieren restablecer la normal configuración genética del sujeto o bien contrarrestar los daños que derivan de la presencia de anomalías genéticas u otras patologías correlacionadas, puesto que la terapia génica puede comportar riesgos significativos para el paciente. Hay que observar el principio deontológico general, según el cual para realizar una intervención terapéutica es necesario asegurar previamente que el sujeto tratado no sea expuesto a riesgos para su salud o su integridad física,
que sean excesivos o desproporcionados con respecto a la gravedad de la patología que se quiere curar. También se exige que el paciente, previamente informado, dé su consentimiento o lo haga un legítimo representante suyo. Distinta es la valoración moral de la terapia génica germinal. Cualquier modificación genética producida a las células germinales de un sujeto sería transmitida a su eventual descendencia, ya que los riesgos vinculados a cada manipulación genética son significativos y todavía poco controlables. En el estado actual de la investigación, no es moralmente admisible actuar de modo tal que los daños potenciales consiguientes se puedan difundir en la descendencia. En la hipótesis de la aplicación de la terapia génica del embrión, hay que añadir, además, que necesita ser realizada en un contexto técnico de fecundación in vitro y por tanto es pasible de todas las objeciones éticas relativas a tales procedimientos. Por estas razones hay que afirmar que en el estado actual de la cuestión la terapia génica germinal es moralmente ilícita en todas sus formas. Una consideración específica merece la hipótesis según la cual la ingeniería genética podría tener finalidades aplicativas distintas del objeto terapéutico. Algunos han imaginado que es posible utilizar las técnicas de ingeniería genética para realizar manipulaciones con el presunto fin de mejorar y potenciar la dotación genética. En algunas de estas propuestas se manifiesta una cierta insatisfacción o hasta rechazo del valor del ser humano como criatura y persona finita, dejando de lado las dificultades técnicas con los riesgos reales y potenciales anexos a su realización. Tales manipulaciones favorecen una mentalidad eugenésica e introducen indirectamente un estigma social en los que no poseen dotes particulares, mientras enfatizan otras cualidades que son apreciadas por determinadas culturas y sociedades, sin constituir de por sí lo que es específicamente humano. Esto contrasta con la verdad fundamental de la igualdad de todos los seres humanos, que se traduce en el principio de justicia y cuya violación a la larga atenta contra la convivencia pacífica de los hombres. Además, habría que preguntarse quién podría establecer que ciertas modificaciones son positivas y otras negativas, o cuáles deberían ser los límites de las peticiones individuales de una presunta mejora, puesto que no sería materialmente posible satisfacer los deseos de todos. Cada respuesta posible sería el resultado de criterios arbitrarios y discutibles. Todo esto lleva a concluir que la perspectiva de una manipulación genética con fines de mejoras individuales acabaría tarde o temprano por dañar el bien común, favoreciendo que la voluntad de algunos prevalezca sobre la libertad de otros. Finalmente, hay que notar que en el intento de crear un nuevo tipo de hombre se advierte fácilmente una cuestión ideológica. El hombre pretende sustituirse al Creador. Al declarar este tipo de intervención como éticamente negativa, en cuanto implica un injusto dominio del hombre sobre el hombre, la Iglesia llama también la atención sobre la necesidad de volver a una perspectiva centrada en el cuidado de la persona y de educar
para que la vida humana sea siempre acogida en el cuadro de su concreta finitud histórica. La clonación humana. Por clonación humana se entiende la reproducción asexual y agámica de la totalidad del organismo humano con objeto de producir una o varias copias sustancialmente idénticas desde el punto de vista genético al único progenitor. La clonación se puede y se propone con dos objetivos fundamentales: reproductivo, es decir, para conseguir el nacimiento de un niño clonado y terapéutico, y de investigación. La clonación reproductiva sería capaz en teoría de satisfacer algunas exigencias particulares tales como, por ejemplo, el control de la evolución humana, la selección de seres humanos con cualidades superiores, la preselección del sexo de quienes han de nacer, la producción de un hijo que sea la copia de otro, la producción de un hijo por parte de una pareja afectada por formas de esterilidad no tratables de otro modo. La clonación terapéutica, en cambio, ha sido propuesta como instrumento de producción de células troncales embrionarias con patrimonio genético predeterminado para superar el problema del rechazo, inmunocompatibilidad. Está, por tanto, relacionada con la cuestión de la utilización de células troncales. Los intentos de clonación han suscitado viva preocupación en el mundo entero. Muchos organismos nacionales e internacionales han expresado valoraciones negativas sobre la clonación humana y en la mayoría de los países ha sido prohibida. La clonación humana es intrínsecamente ilícita, pues, llevando hasta el extremo el carácter inmoral de las técnicas de fecundación artificial, se propone dar origen a un nuevo ser humano sin conexión con el acto de recíproca donación entre dos cónyuges y, más radicalmente, sin ningún vínculo con la sexualidad. Tal circunstancia da lugar a abusos y a manipulaciones gravemente lesivas de la dignidad humana. En caso de que la clonación tuviera un objetivo reproductivo, se impondría al sujeto clonado un patrimonio genético preordenado, sometiéndolo de hecho, como se ha dicho, a una forma de esclavitud biológica de la que difícilmente podría liberarse. El hecho de que una persona se arrogue el derecho de determinar arbitrariamente las características genéticas de otra persona representa una grave ofensa a la dignidad de esta última y a la igualdad fundamental entre los hombres. La particular relación que existe entre Dios y el hombre desde el primer momento de su existencia es la causa de la originalidad de cada persona humana, que obliga a respetar su singularidad e integridad, incluso aquella biológica y genética. Cada uno de nosotros encuentra en el otro un ser humano que debe su existencia y sus características personales al amor de Dios, del cual solo el amor entre los cónyuges constituye una mediación conforme al designio de nuestro Creador y Padre del cielo. Desde el punto de vista ético, la llamada clonación terapéutica es aún más grave. Producir embriones con el propósito de destruirlos, aunque sea para ayudar a los enfermos, es totalmente incompatible con la dignidad humana, porque reduce la existencia de un ser humano, incluso un estado embrionario, a la categoría de instrumento que se usa y destruye. Es gravemente inmoral sacrificar una vida humana para finalidades terapéuticas. Las objeciones éticas puestas de relieve por muchos
contra la clonación terapéutica y el uso de embriones humanos producidos in vitro han hecho que algunos científicos presentaran técnicas nuevas que serían capaces de producir células troncales de tipo embrionario sin presuponer la destrucción de verdaderos embriones humanos. Estas técnicas han suscitado muchos interrogantes científicos y éticos, sobre todo en relación al estatuto ontológico del producto así conseguido. Mientras estas dudas no sean aclaradas, hay que tener en cuenta la siguiente afirmación de la encíclica Evangelium Vitae. Está en juego algo tan importante que, desde el punto de vista de la obligación moral, bastaría la sola probabilidad de encontrarse ante una persona para justificar la más rotunda prohibición de cualquier intervención destinada a eliminar un embrión humano. El uso terapéutico de las células troncales. Las células troncales o células madre son células indiferenciadas que poseen dos características fundamentales: A, la prolongada capacidad de multiplicarse sin diferenciarse; B, la capacidad de dar origen a células progenitoras de tránsito, de las que descienden células sumamente diferenciadas, por ejemplo, nerviosas, musculares o hemáticas. Desde la verificación experimental de que las células troncales trasplantadas a un tejido dañado tienden a favorecer la repoblación de células y la regeneración del tejido, se han abierto nuevas perspectivas para la medicina regenerativa que han suscitado gran interés entre los investigadores de todo el mundo. En el hombre se han encontrado hasta ahora las siguientes fuentes de células troncales: el embrión en los primeros estadios de su desarrollo, el feto, la sangre del cordón umbilical, varios tejidos del adulto, médula ósea, cordón umbilical, cerebro, mesénquima de varios órganos, etc., y el líquido amniótico. Inicialmente, los estudios se concentraron en las células troncales embrionarias, ya que se creyó que solo éstas poseían grandes potencialidades de multiplicación y diferenciación. Numerosos estudios han demostrado, en cambio, que también las células troncales adultas presentan una propia versatilidad, aunque éstas no parecen tener la misma capacidad de renovación y plasticidad que las células troncales de origen embrionario. Estudios y experimentaciones de alto nivel científico tienden a poner las células troncales adultas por encima de las embrionarias en base a los resultados obtenidos. De hecho, los protocolos terapéuticos que se practican actualmente prevén la utilización de células troncales adultas, y por ello se han iniciado distintas líneas de investigación que abren nuevos y prometedores horizontes. Para la valoración ética hay que considerar tanto los métodos de recolección de células troncales como los riesgos de su utilización clínica o experimental. En lo que atañe a los métodos usados para la recolección de células troncales, estos deben considerarse en relación a su origen. Se deben considerar lícitos los métodos que no procuran grave daño al sujeto del que se extraen. Esta condición se verifica generalmente en el caso de A, extracción de células de tejidos de un organismo adulto; B, la sangre del cordón umbilical en el momento del parto;
de los tejidos de fetos muertos de muerte natural. Por el contrario, la extracción de células troncales del embrión humano viviente causa inevitablemente su destrucción, resultando por consiguiente gravemente ilícita. En este caso, la investigación, prescindiendo de los resultados de utilidad terapéutica, no se pone verdaderamente al servicio de la humanidad, pues implica la supresión de vidas humanas que tienen igual dignidad que los demás individuos humanos y que los investigadores. La historia misma ha condenado en el pasado y condenará en el futuro esa ciencia, no solo porque está privada de la luz de Dios, sino también porque está privada de humanidad. El uso de las células troncales embrionarias o de células diferenciadas derivadas de ellas que han sido eventualmente provistas por otros investigadores mediante la supresión de embriones o que están disponibles en comercio pone serios problemas desde el punto de vista de la cooperación al mal y del escándalo. En relación a la utilización clínica de células troncales conseguidas a través de procedimientos lícitos, no hay objeciones morales. Sin embargo, hay que respetar los criterios comunes de deontología médica. En este sentido, se debe proceder con gran rigor y prudencia, reduciendo al mínimo los riesgos potenciales para los pacientes, facilitando la confrontación mutua de los científicos y proporcionando información completa al público en general. Es necesario alentar el impulso y el apoyo a la investigación sobre el uso de células troncales adultas, ya que no implica problemas éticos. Los intentos de hibridación. Recientemente se han utilizado óvulos de animales para la reprogramación de los núcleos de las células somáticas humanas, generalmente llamada clonación híbrida, con el fin de extraer células troncales embrionarias de los embriones resultantes, sin tener que recurrir a la utilización de óvulos humanos. Desde un punto de vista ético, tales procedimientos constituyen una ofensa a la dignidad del ser humano debido a la mezcla de elementos genéticos humanos y animales capaz de alterar la identidad específica del hombre. El uso eventual de células troncales extraídas de esos embriones puede implicar además riesgos aún desconocidos para la salud por la presencia de material genético animal en su citoplasma. Exponer conscientemente a un ser humano a estos riesgos es moral y deontológicamente inaceptable. La utilización de material biológico humano de origen ilícito para la investigación científica y la producción de vacunas u otros productos, a veces se usan líneas celulares que son el resultado de intervenciones ilícitas contra la vida o la integridad física del ser humano. La conexión con la acción injusta puede ser inmediata o mediata, ya que generalmente se trata de células que se producen con facilidad y en abundancia. Este material a veces es puesto en comercio o distribuido gratuitamente a los centros de investigación por parte de los organismos estatales que por ley tienen esta tarea. Todo esto da lugar a diferentes problemas éticos sobre la cooperación al mal y el escándalo. Por lo tanto, conviene enunciar los principios generales a partir de los cuales quienes actúan en recta conciencia puedan evaluar y resolver las situaciones en las que podrían quedar involucrados a causa de su actividad profesional.
Cabe señalar en primer lugar que la misma valoración moral del aborto se debe aplicar también a las recientes formas de intervención sobre los embriones humanos que aún buscando fines en sí mismos legítimos, comportan inevitablemente su destrucción. Es el caso de los experimentos con embriones en creciente expansión en el campo de la investigación biomédica y legalmente admitida por algunos estados. El uso de embriones o fetos humanos como objetos de experimentación constituye un delito en consideración a su dignidad de seres humanos que tienen derecho al mismo respeto debido al niño ya nacido y a toda persona. Estas formas de experimentación constituyen siempre un desorden moral grave. Se configura un problema distinto cuando los investigadores usan un material biológico de origen ilícito que ha sido producido fuera de su centro de investigación o que se encuentra en comercio. La instrucción Donum Vitae ha formulado el principio general que debe ser observado en estos casos. Los cadáveres de embriones o fetos humanos, voluntariamente abortados o no, deben ser respetados como los restos mortales de los demás seres humanos. En particular, no pueden ser objeto de mutilaciones u autopsia si no existe seguridad de su muerte y sin el consentimiento de los padres o de la madre. Se debe salvaguardar además la exigencia moral de que no haya habido complicidad alguna con el aborto voluntario y de evitar el peligro de escándalo. En ese sentido es suficiente el criterio de independencia formulado por algunos comités de ética, según el cual sería éticamente lícita la utilización de material biológico de origen ilícito a condición de que exista una separación clara entre los que producen, congelan y dan muerte a los embriones y los investigadores que desarrollan la experimentación científica. El criterio de independencia no es suficiente para evitar una contradicción en la actitud de quienes dicen desaprobar las injusticias cometidas por otros, pero al mismo tiempo aceptan para su trabajo el material biológico que otros obtienen mediante tales injusticias, cuando el delito está respaldado por las leyes que regulan el sistema sanitario y científico. Es necesario distanciarse de los aspectos inicuos de esos sistemas a fin de no dar la impresión de una cierta tolerancia o aceptación tácita de acciones gravemente injustas. De lo contrario, se contribuiría a aumentar la indiferencia o incluso la complacencia con que estas acciones se ven en algunos sectores médicos y políticos. Se objeta a veces que consideraciones como las arriba expuestas parecen presuponer que los investigadores de recta conciencia deberían oponerse activamente a cualquier acción ilícita llevada a cabo en el campo médico, con lo que su responsabilidad ética se ampliaría de modo excesivo. El deber de evitar la cooperación al mal y el escándalo es en realidad parte de la actividad profesional ordinaria del médico. Esta debe ser planteada correctamente y a través de ella se ha de dar testimonio del valor de la vida, oponiéndose también a las leyes gravemente injustas. Hay que precisar que el deber de rechazar el material biológico deriva de la obligación de separarse en el ejercicio de la propia actividad de investigación
de un marco legislativo gravemente injusto y de afirmar con claridad el valor de la vida humana. Esto vale también en ausencia de cualquier conexión próxima de los investigadores con las acciones de los técnicos de la procreación artificial o con las de aquellos que han procurado el aborto, e incluso cuando no haya un acuerdo previo con los centros de procreación artificial. Por eso, el mencionado criterio de independencia es necesario, pero puede ser éticamente insuficiente. Por supuesto, dentro de este marco general existen diferentes grados de responsabilidad. Razones de particular gravedad podrían ser moralmente proporcionadas como para justificar el uso de ese material biológico. Así, por ejemplo, el peligro para la salud de los niños podría autorizar a sus padres a utilizar una vacuna elaborada con líneas celulares de origen ilícito, quedando en pie el deber de expresar su desacuerdo al respecto y de pedir que los sistemas sanitarios pongan a disposición otros tipos de vacunas. Por otro lado, debemos tener en cuenta que en las empresas que utilizan líneas celulares de origen ilícito no es idéntica la responsabilidad de quienes deciden la orientación de la producción y la de aquellos que no tienen poder de decisión. En el contexto de la urgente movilización de las conciencias en favor de la vida, debemos recordar a los profesionales de la salud que su responsabilidad ha crecido hoy enormemente y encuentra su inspiración más profunda, en su apoyo más fuerte, precisamente en la intrínseca e imprescindible dimensión ética de la profesión sanitaria, como ya reconocía el antiguo y siempre actual juramento de Hipócrates, según el cual se exige a cada médico el compromiso de respetar absolutamente la vida humana y su carácter sagrado. Conclusión. A veces se ha oído la acusación de que la enseñanza moral de la Iglesia contiene demasiadas prohibiciones. En realidad, esa enseñanza se funda en el reconocimiento y la promoción de los dones que el Creador ha concedido al hombre, dones como la vida, el conocimiento, la libertad y el amor. Un reconocimiento especial merece, por tanto, no solo la actividad cognoscitiva del hombre, sino también aquella de orden práctico, como el trabajo y la actividad tecnológica. Con estas últimas, en efecto, el hombre, participando en el poder creador de Dios, está llamado a transformar la creación, ordenando sus muchos recursos en favor de la dignidad y el bienestar integral de todos y cada uno de los hombres, y a ser también el custodio de su valor e intrínseca belleza. Pero la historia de la humanidad ha sido testigo de cómo el hombre ha abusado y sigue abusando del poder y la capacidad de Dios le ha confiado, generando las distintas formas de injusta discriminación. Los ataques diarios contra la vida humana, la existencia de grandes zonas de pobreza en las que los hombres mueren de hambre y enfermedades, excluidos de recursos de orden teórico y práctico que otros países tienen a disposición, son con sobreabundancia, un desarrollo tecnológico e industrial que está poniendo en riesgo de colapso el ecosistema, la utilización de la investigación científica en el campo de la física, la química y la biología con fines bélicos,
las numerosas guerras que todavía hoy dividen pueblos y culturas. Estos son, por desgracia, solo algunos signos elocuentes de cómo el hombre puede hacer un mal uso de su capacidad y convertirse en el peor enemigo de sí mismo, perdiendo la conciencia de su alta y específica vocación a ser un colaborador en la obra creadora de Dios. Paralelamente, la historia de la humanidad manifiesta un progreso real en la comprensión y el reconocimiento del valor y la dignidad de cada persona, fundamento de los derechos y de los imperativos éticos con los que se ha intentado y se intenta construir la sociedad humana. Pues bien, es precisamente en nombre de la promoción de la dignidad humana que se ha prohibido toda conducta y estilo de vida que perjudica esa dignidad. Así, por ejemplo, las prohibiciones jurídico-políticas y no solo éticas contra las distintas formas de racismo y de esclavitud, la discriminación injusta y la marginación de las mujeres, niños, personas enfermas y con discapacidades graves son un claro testimonio del reconocimiento del valor inalienable y de la intrínseca dignidad de cada ser humano y el signo del genuino progreso que está recorriendo la historia de la humanidad. En otros términos, la legitimidad de cualquier prohibición se funda en la necesidad de tutelar un auténtico bien moral. Si el progreso humano y social se caracterizó inicialmente por el desarrollo de la industria y la producción de bienes de consumo, hoy se distingue por el desarrollo de la informática, la investigación en el campo de la genética, la medicina y la biotecnología aplicada también al hombre. Se trata de áreas de gran importancia para el futuro de la humanidad, en las que, sin embargo, también existen evidentes e inaceptables abusos. Así como hace un siglo la clase obrera estaba oprimida en sus derechos fundamentales y la Iglesia tomó su defensa con gran valentía, proclamando los derechos sacrosantos de la persona del trabajador, así ahora, cuando otra categoría de personas está oprimida en su derecho fundamental a la vida, la Iglesia siente el deber de dar voz con la misma valentía a quien no tiene voz. El suyo es el clamor evangélico en defensa de los pobres del mundo y de quienes son amenazados, despreciados y oprimidos en sus derechos humanos. En virtud de la misión doctrinal pastoral de la Iglesia, la Congregación para la Doctrina de la Fe ha sentido el deber de reafirmar la dignidad y los derechos fundamentales e inalienables de todo ser humano, incluso en las primeras etapas de su existencia, y de explicitar los requisitos de protección y respeto que el reconocimiento de tal dignidad exige a todos. El cumplimiento de este deber implica la valentía de oponerse a todas las prácticas que se traducen en una grave e injusta discriminación de los seres humanos aún no nacidos. Son seres humanos dotados de la dignidad de persona, que han sido creados a imagen de Dios. Detrás de cada no brilla en las fatigas del discernimiento entre el bien y el mal un gran sí en reconocimiento de la dignidad y del valor inalienable de cada singular e irrepetible ser humano llamado a la existencia. Los fieles se han de comprometer firmemente a promover una nueva cultura de la vida, recibiendo el contenido de la presente instrucción con asentimiento religioso, conscientes de que Dios siempre da la gracia necesaria
para observar sus mandamientos, y que en cada ser humano, especialmente en los más pequeños, se encuentra el mismo Cristo. Todos los seres de buena voluntad, especialmente los médicos y los investigadores dispuestos a confrontarse y llegar a la verdad, sabrán también comprender y compartir estos principios y valoraciones orientados a proteger la frágil condición de ser humano en las etapas iniciales de su vida y a promover una civilización más humana. El sumo pontífice Benedicto XVI, en el transcurso de la audiencia concedida el 20 de junio de 2008 al suscrito cardenal prefecto, ha aprobado la presente instrucción decidida en la sesión ordinaria de esta congregación y ha ordenado su publicación. Roma, en la sede de la Congregación para la Doctrina de la Fe, 8 de septiembre de 2008, fiesta de la Natividad de la Bienaventurada Virgen María. William Cart Levada, prefecto. Luis F. Landarria, S.I. arzobispo titular de Tibica, secretario. Congregación para la Doctrina de la Fe, instrucción Donum Vitae sobre el respeto de la vida humana naciente y la dignidad de la procreación, 22 de febrero de 1987.